Buenas noches, amigos, bienvenidos a 24 horas. La Comisión Anticorrupción pide a la Asamblea Nacional investigar la supuesta entrega de información falsa que habría hecho el ahora presidente del Consejo de Participación, José Carlos Tuárez, en la inscripción de su candidatura. No descartan tomar acciones legales por un posible perjurio. En esta línea Llegaron hasta las oficinas de la Asamblea Nacional en Guayaquil. Los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción pusieron en manos del Legislativo una solicitud para que se investigue a José Carlos Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Esto luego de que un observatorio adjunto a la organización denunciara públicamente que el sacerdote entregó supuesta información falsa en la inscripción de su candidatura. Jorge Rodríguez, presidente de la comisión, aseguró que el tema debe ser investigado a fondo. Y que es indispensable comenzar a abrir la boca como ciudadanos y decirle al Ecuador, no podemos seguir con las organizaciones de control en donde manejen verdaderos truanes que le mienten al pueblo ecuatoriano. Rodríguez no descarta que posteriormente se presenten incluso acciones judiciales. Este es un termómetro que le estamos poniendo a la Asamblea. Es un termómetro que le ponemos al propio Consejo de Participación Ciudadana. Y posteriormente tenemos acciones que las haremos conocer casi en forma inmediata. ¿Acciones legales? Acciones legales, directamente legales, porque aquí hay un perjurio. Mientras que este jueves Tuárez, tras días de silencio, deslegitimó la denuncia asegurando que se trata de una campaña en su contra. Buscar un hecho mediático para causar daño y afectar a mi honra, a mi familia. Tuárez aseguró que el observatorio desde donde se denunció el tema carece de personería jurídica y que dichas impugnaciones no se presentaron a tiempo, asunto que es desmentido desde la organización. Presentamos el observatorio a través de la auditoría en noviembre del año 2018 un informe donde recogemos todas estas cosas, pero lamentablemente el informe no fue considerado. Nadie prestó atención a ese informe, a esas alertas que dimos. A la Comisión Nacional Anticorrupción también le inquieta el origen del patrimonio de Tuárez. $372,000 según declaró ante la Contraloría. Sobre todo luego de que se hiciera público que durante sus labores como sacerdote aceptó un departamento, un camión y pólizas por $104,000 a su nombre. Propiedad y valores que fueron cedidos por una mujer de la tercera edad, que luego tuvo que devolver a cambio de que la mujer no inicie acciones legales y guarde silencio. La solicitud de investigación también fue entregada en las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana en Guayaquil. Carlos Acoto, 24 horas. Para un activista y un analista político, el caso Arroz Verde arroja elementos que deberían reactivar el caso Odebrecht. La expectativa se centra en si la Fiscalía llamará a los miembros del equipo del exfiscal Carlos Baca, que aparecen mencionados en los cuadernos de Pamela Martínez. Arroz Verde llega a confirmar lo que en Odebrecht se sospechaba. Eso significa para Francisco Huerta la nueva información que directamente trastoca lo que ya sabíamos del caso Odebrecht y a entender la magnitud de la trama. No es fácil, pero va resultando interesante que lo que parecía sospecha ahora es certeza. Que hay mucha impunidad garantizada con el compromiso, con la complicidad de los actores. Incluso hubo un grupo dedicado a garantizar impunidad. Se refiere al grupo de investigación del exfiscal general Carlos Baca y a un hombre que hemos visto en ambas tramas, Pedro Espinosa. Primero como el delegado de la Fiscalía que fue a Brasil supuestamente a recaudar información, pero antes como el asistente presidencial que recibió dinero por parte de Odebrecht, según Pamela Martínez. Y estas revelaciones marcan la expectativa en torno a los movimientos que va a ir teniendo la Fiscalía, no únicamente en el caso Arroz Verde, sino también en la reactivación del caso Odebrecht. Por eso digo que la fiscal no puede ser la última decepción, porque hay esperanza de que ella actúe de otra manera, pero ya comienzan a darse sospechas de que no lo va a hacer por esta lentitud en ciertos procedimientos, celeridad en otros, y por los vínculos que en este país siempre se tienen entre unos y otros, que garantizan impunidades y complicidades. Considera que la fiscal general, quien compartió equipo de trabajo con Pedro Espinosa y fue subalterna de Carlos Baca y que también viajó a Brasil en este mismo grupo, deberá llamar a declarar a quienes corresponda. Es hora de que la Fiscalía General del Estado abra también una investigación
al ex fiscal Carlos Vaca Mancheno y a su equipo asesor. Otro punto importante recae sobre la Corte Constitucional. Al no haber información específica sobre la cantidad de procesos en los que los ex jueces revertieron sentencias, donde se pudo haber favorecido a la compañía, que a su vez habría realizado aportes a la campaña de Alianza País. Dayana Monroy, 24 horas. El Contralor General del Estado, Pablo Celi, reacciona a la publicación de las cartas en las que el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli, revela información sobre las irregularidades en la firma de contratos petroleros durante el gobierno de Rafael Correa y cuestiona la gestión de Contraloría desde la administración de Carlos Pollitt. Pablo Celi asegura que la Contraloría ha hecho un trabajo técnico con resultados en el combate a la corrupción. La reiteración de un procedimiento en varios contratos de Petroecuador ha sido el sustento técnico para los señalamientos legales. Hemos dispuesto también sanciones de tipo civil, como menciono, por montos sumamente elevados. Y hemos establecido también indicios de responsabilidad penal, no solamente en contratos tan escandalosos como es el contrato que permitió que un bloque como Singue sea entregado irregularmente, sino en todos aquellos en donde encontramos irregularidades contractuales. La Fiscalía está a 526 agentes fiscales de operar al 100%. Hoy, en un acto coordinado con el Consejo de la Judicatura, se nombraron 12 nuevos agentes fiscales y fue reemplazada la fiscal provincial del Guayas. La Fiscalía aún está lejos de funcionar al 100% en cuanto al número de agentes fiscales que requiere, para alcanzar el promedio de América Latina de 7 fiscales por cada 100.000 habitantes. Tenemos un déficit de 526 agentes fiscales todavía. Ese número está calculado también en base a las necesidades reales de la Fiscalía, que en los últimos años se incrementaron a consecuencia de los delitos cometidos por funcionarios del anterior gobierno. Pero para cubrir las vacantes es necesario esperar los concursos del Consejo de la Judicatura. Hemos expedido ya una resolución con el arranque del proceso. Simultáneamente tenemos que hacer los procesos de evaluación de corte nacional, promoción y categorización de agentes fiscales y promoción y categorización de la carrera defensorial. Pero mientras se realizan los concursos para designar nuevos fiscales sin fecha aún definida, hoy se nombraron, en coordinación con la fiscal general, 12 nuevos agentes fiscales. Se han designado 2 fiscales para el Azuay, 1 para el Chimborazo, 2 para la provincia de El Oro, 3 para Pichincha y 1 en Guayas. Y se reemplazó a la fiscal provincial del Guayas, a la espera del concurso de recategorización y evaluación de los fiscales actuales para designar de allí a los provinciales titulares. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El presidente envió a la Asamblea un proyecto de reforma al Código Integral Penal. Pide cambiar la privación de libertad por trabajo comunitario en el caso de que una persona profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra. Hasta 80 horas de trabajo comunitario o multa de 3 a 6 remuneraciones básicas unificadas por delitos contra la honra es la propuesta de reforma al COIP que el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional. Según el texto, se aplicará cuando alguien por cualquier medio profiera expresiones de descrédito contra otro. Algunos legisladores apoyan la propuesta. Sobre todo para evitar un arma de persecución disfrazado con el tema de la injuria, como sí se dio en el anterior gobierno. Ciudadanos que quieran obviamente proteger el tema de la honra, también se establece en el COIP otras sanciones. Tendríamos obviamente que analizar. Aunque hay quienes la critican. Es decir, yo el día de mañana salgo e insulto, calumnio, difamo a alguien y no pasa absolutamente nada. Lo que queda duda y preocupación en la Asamblea es que mediante esta reforma se puede ejercer un control sobre las redes sociales. Hoy hay un antecedente que en redes sociales ya se procesaron a personas por ser críticas con el régimen. Es decir, si hay un antecedente legal lo pueden utilizar porque hay jurisdicción en este sentido. Se busca es no afectar a la libertad de expresión, que todo lo hagamos en el marco de respeto. La Comisión de Justicia será la que analice la propuesta una vez que sea calificada por el CAL y servirá de insumo para el segundo debate, pues el informe está listo desde el mes de mayo. No está cerrada la posibilidad para incrementar todas estas observaciones. Este proyecto es una promesa de Morena
Moreno, realizada en su segundo informe a la Nación como jefe de Estado. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El presidente Lenín Moreno visitó la provincia de El Oro junto al vicepresidente Otto Sonnenholzner y demás autoridades de gobierno, donde presidió la sesión solemne de la alcaldía de Machala. El primer mandatario se refirió al contrato de la vía Machala-Guayaquil y demás obras a favor de la provincia. El costo total de este corredor es de alrededor de $300 millones. Por ello, la diferencia será asumida por la empresa privada, tanto a través de concesión como de alianzas público-privadas. Pero vamos a tener una cartera de primer orden. Entre los rubros que el gobierno ha comprometido, recuerdo también, constan $20 millones que aportaremos con mucho gusto a la prefectura del Guayas. Por cierto, de este monto ya han sido entregados 5 millones. Hemos destinado $110 millones para apoyar las obras del gobierno local a través de Banco Ecuador y de la Corporación Financiera Nacional. Hemos entregado a la provincia de Loreto Machala créditos por $110 millones. El gobierno explica a la Corte Constitucional que el artículo que señaló como inconstitucional en el acuerdo comercial con el EFTA sí hace parte del mismo y que entablaron un proceso de comunicación para que pronto la decisión pueda revertirse. El acuerdo no peligra y el sector exportador espera que continúen adelante otros acuerdos comerciales. El gobierno nacional trabaja en la aclaratoria de detalles del acuerdo comercial con el EFTA con la Corte Constitucional. Así lo explicó el ministro de Comercio Exterior encargado, Yuri Parreño. Es un tema que se está analizando y estamos en constante conversación con la Corte Constitucional. Estamos seguros que esto lo vamos a superar. Les hemos mandado el mensaje claro de que en el mismo acuerdo consta que no deberían tener preocupaciones por esto. Lo que nos queda es hacia adentro hacer un trabajo de tal forma que se mantenga todo como siempre ha estado. Asimismo, el presidente del directorio de FedEx, por Felipe Rivadeneira, explica los alcances de este tema que resultó confuso en materia técnica y jurídica. Si uno revisa la declaración que existió de parte de la Corte o el pronunciamiento de la Corte, prácticamente lo que dice es que el acuerdo es constitucional, es decir, que todo el gran grueso del texto, más bien dicho, el 99% del texto es constitucional. Lo que nos queda es hacia adentro hacer un trabajo de tal forma que se mantenga todo como siempre ha estado. La Corte Constitucional hizo un reparo al artículo 6,4 que no se ajustaría a dar preferencia en materia de compras públicas. Sí existe eso en el acuerdo. En el acuerdo está claramente determinado que va a haber ciertos umbrales en materia de compras públicas donde se va a privilegiar a la producción y a la prestación de servicios locales en varios aspectos. Y asegura Felipe Rivadeneira que esta es la punta de lanza para encaminar otros proyectos que están pendientes y que traerían beneficios al país. Tenemos del EFTA, tenemos la Alianza del Pacífico, tenemos negociaciones con Corea del Sur, con Canadá, con Centroamérica, con algunos países de Centroamérica, con el mismo Japón, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que seguir avanzando. Según FedEx, por Ecuador tiene una balanza comercial positiva con los países miembros del EFTA, especialmente en la exportación de banano y flores. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El ministro de Ambiente, Marcelo Mata, insiste en que el Ecuador no importa desechos plásticos como lo afirma un medio británico. Sin embargo, asegura que están desarrollando las investigaciones correspondientes. En un evento en el que el Ministerio de Ambiente expuso al Ecuador como referente en la utilización de residuos sólidos, el titular de esta cartera del Estado, Marcelo Mata, tuvo que responder a la prensa respecto a una supuesta compra de desechos plásticos del país. Tal como lo informó un medio de comunicación británico, aseguró que el Ecuador jamás será basurero de ningún estado. El Ecuador no está importando. Hemos pedido al diario que nos dé la información para hacer esa investigación. No vamos a permitir que se importe ningún tipo de desecho a nuestro país. No obstante, dijo, según el Código Orgánico Ambiental, la industria puede adquirir residuos plásticos para darles un uso apropiado. Lo pueden traer, pero no desechos, sino residuos que son susceptibles, pero plástico, para no estar utilizando nueva materia prima, sino la materia prima que existe. Eso es bueno ambientalmente. Según la Cámara de Comercio de Quito, no se puede satanizar un proceso productivo. Que usted no va a impedir el ingreso de materia prima y si es más barata, mejor, porque eso baja el costo de los productos. Y si los costos de los productos bajan, se benefician los más pobres. Señor ministro,
le solicitamos que no se permita el ingreso de la basura. Ya tenemos muchos botaderos colapsados. La información publicada por el periódico The Guardian recoge que durante 2018 el país importó 0,6 millones de kilogramos de desechos plásticos. En lo que va del año, la cifra alcanza 0,4 millones de kilogramos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Venezolanos radicados en Guayaquil se establecen en barrios del norte de la ciudad para iniciar sus negocios. En la provincia del Guayas son más de 20.000 los radicados legalmente. Bernardino llegó a Guayaquil de Barquisimeto, Venezuela, hace 2 años. Su cuñada lo esperaba. Ella logró abrir una tienda de comida y una panadería en Sauces 8. Desde entonces trabaja ahí como guardia de seguridad. Cuenta que todos ahí son familia o compatriotas. Están los panaderos, están las cocineras, que también trabajan por eso. Los negocios de migrantes venezolanos se han concentrado en varios barrios del norte de la urbe, como por ejemplo Sauces, Alborada, Guayacanes, Samanes, Garzota. De los 350.000 venezolanos radicados legalmente en el país, 20.000 están en la provincia del Guayas. Y aquí en Guayaquil, el sector de Urdesa es uno de los más escogidos por ellos para iniciar con sus negocios. Leandro llegó hace 4 años a Ecuador. Hace 2 logró montar su barbería. Empezó con 2 personas. Ahora son 6 los que trabajan con él. Nos cuenta que todo su personal es venezolano. Urdesa como tal hay muchos locales de venezolanos, pero locales de comida, hay tiendas, e incluso hasta chaguarmas también de venezolanos. Justo a un lado de su local, Berenice, otra venezolana, tiene un puesto de comida. Vendemos empanadas, vendemos bandejitas, hot dogs, vendemos arepa. O sea, quisimos hacer como una fusión entre la comida venezolana y también incluir la comida ecuatoriana. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, para finales de este año, Ecuador acogería legalmente a casi 500.000 de venezolanos. Joana Ramos, 24 horas. Ola Vini, el ciudadano sueco, amigo de Julian Assange, que recuperó la libertad anoche por habeas corpus, se presentó esa tarde ante la Fiscalía General en cumplimiento de la medida sustitutiva de la prisión preventiva. Ola Vini, experto informático que se radicó en el Ecuador hace varios años, está acusado de vulnerar sistemas informáticos del Ecuador, por lo que permaneció 70 días en prisión preventiva. Hoy, una vez más, se declaró inocente y aseguró que cumplirá con las disposiciones judiciales mientras dure la investigación. Asimismo, por disposición del tribunal, ha firmado un documento en donde ha hecho constar su presencia el día de hoy aquí, delante del señor fiscal. El señor fiscal nos acompañó en persona a la firma del documento y él seguirá viniendo todos los viernes. 7 comunidades y caseríos de Patate y Baños se declararon en emergencia tras las fuertes lluvias que afectan las vías y cultivos de Tungurahua. Hay puentes en riesgo por la crecida de los ríos y la maquinaria no es suficiente para despejar caminos comunitarios. Las lluvias continúan en 2 cantones de Tungurahua. Tanto en Patate como en Baños, la creciente de los ríos afecta a las vías de comunicación. Lamentablemente tenemos que esperar que calme un poco el temporal, porque por más que estemos limpiando, la naturaleza nos está ganando. No se puede pasar ni para un lado ni para el otro lado. Este puente, por ejemplo, en la comunidad del Triunfo, está a punto de colapsar. Ahora estamos preocupados por el asunto vial. Estamos pasando por un momento muy difícil, ya estamos en emergencia. Las maquinarias tratan de desalojar la cantidad de agua lodo, pero el clima no ayuda. Nosotros tenemos un centro de acopio y ya no abastece más, ya no, incluso la luz, ya me acaban de informar que ya no tenemos ni luz ni agua. Los poblados entre Baños y Puyo también están afectados con más de 8 derrumbes y un aluvión que ya dejó un muerto y cultivos afectados. Estoy tratando de encauzar el agua hacia las redes de acequia, los canales de acequia y las cunetas, para evitar un poco que ingrese el agua hacia la vía. Se temen deslizamientos en la vía principal Baños-Puyo. Si continúan las lluvias por seguridad, se cerrará total o parcialmente la vía previo aviso. En Tungurahua, con imágenes de Washington Granda, Edith Jacome, 24 horas. Y las fuertes lluvias tampoco cesan en la provincia del Napo, en la vía Papayacta-Baeza. La vía Papayacta-Baeza está inhabilitada.
Paran y el río cada vez crece más. Esto es lo que se vive aquí en Quijos, en la provincia del Napo. Pero lo peor sucedió ayer. El aguacero que ha sido constante durante los últimos días provocó el colapso del puente sobre el río Huango, ubicado en el kilómetro 51 de la vía que une Papayacta y Baeza. La emergencia dejó 2 heridos que quedaron atrapados dentro de un vehículo que fue arrastrado por el lodo y las piedras. Producto de las fuertes lluvias a lo largo de la vía desde Papayacta, hay al menos 5 deslizamientos de tierra. Uno de ellos dejó vehículos atrapados durante 2 horas. Según reportan los habitantes de la zona, estas lluvias son las peores de los últimos 5 años. Una lluvia muy fuerte que nos afecta principalmente por el turismo, ya que las personas dejan de venir por los fuertes fríos, las lluvias, derrumbos. Los transportistas serían los más afectados. Los dueños de la carga no quieren pagar más para poder transportar la carga dándonos la vuelta por el Puyo. Yo lo que rogaría nos hagan un bypass, alguna cosa para que poder transportar, porque darnos la vuelta por el Puyo es muy lejos. Se recomienda a la ciudadanía tomar vías alternas. Con cámaras de David de la Torre y Ricardo Macas, Fernanda Ceballos, 24 horas. Un taxi fue aplastado por un árbol en el norte de Quito. Según el cuerpo de bomberos, pudo caer por la fuerza del viento que la ciudad experimenta en los últimos días. El hecho no dejó heridos. Los fuertes vientos que azotan a la capital produjeron la caída de un árbol sobre un taxi en la avenida República y Diego de Almagro en el norte de Quito. He citado más de 6 años que se venga a cortar este árbol. Toca descartar si es que las causas fueron por el viento o porque ya el árbol también es demasiado viejo. El cuerpo de bomberos atendió la emergencia que se produjo alrededor de las 4 de la tarde y que no dejó heridos. Las personas, tanto el ocupante como el conductor, habían estado fuera del vehículo. Los moradores del sector aseguran que solicitaron varias veces a las autoridades retirar el árbol. Sin embargo, no atendieron a sus pedidos. Y nunca nos ha hecho caso el municipio. Esperaron que suceda esto. Ya comenzó el primero. Vamos a ver, esperemos que el segundo no sea el de ahí. El cuerpo de socorro taló el árbol para sacar al taxi y liberar el poste que quedó enredado entre los cables y ramas. Estefanía Paz, 24 horas. La fiesta del sol se tomó las universidades de la capital. 6 universidades y 3 institutos superiores se reunieron para agradecer a la Madre Tierra por las cosechas recibidas. Zapateando para recibir la energía de la Madre Tierra tal como lo hacían nuestros ancestros. Así se vivió la fiesta del Inti Raymi en la Universidad Politécnica Salesiana. Miles de estudiantes celebraron con alegría el tiempo de cosecha. Se lo hace por el solsticio de verano, en agradecimiento a los frutos que hemos recibido de la Madre Tierra. Es donde tenemos que quemar nuestras malas cosas y renacer nuestros proyectos dentro de cada persona. La danza ceremonial fue sumando estudiantes en un recorrido que avanzó por las universidades e institutos académicos del sector. Un baile al son de guitarras, flautas y tambores liderado por el Ayauma en representación de la dualidad del mundo andino. Una concientización de nuestras raíces, de no olvidarnos de dónde venimos. Donde pues todos estamos ahora ya compartiendo este tema cultural que es muy bonito y pues que nos une. Estamos retomando el espacio cultural, pero falta el verdadero espacio de la espiritualidad ancestral. En agradecimiento a la cosecha, cada universidad participante donó alimentos que fueron compartidos en la tradicional Pamba Mesa. Por ejemplo, la Universidad Andina Simón Bolívar está colaborando con 3 chanchos. Bueno, nosotros entregamos 1000 litros de chicha que se prepararon en una comunidad de Cotacachi. La ceremonia culminó con el intercambio del bastón de mando a la Universidad Politécnica, que al cumplir sus 150 años tendrá el honor y la responsabilidad de desarrollar el Inti Raymi para conservar esta tradición ancestral. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.